poco cómo podemos combinar R con Power BI. Primero que todo, decir que yo soy bastante novata, tanto en Power BI como, bueno, con R un poquito más avanzada, porque he tenido que pegarme contra él, tanto en temas del grado como en la universidad, pero sobre todo para la transformación de datos. Pero no es un lenguaje que me han dado en la universidad ni nada por el estilo, sino que ha sido un aprendizaje totalmente autodidacta. Entonces, pues voy aprendiendo, voy rectificando, me voy dando golpes contra el lenguaje. Entonces, qué bueno, que solamente deciros esto para que sepáis que cualquiera puede empezar y que la verdad es que complementa bastante bien el análisis estadístico que se puede hacer en Power BI. Entonces, bueno, para contaros un poco de mí, yo soy teleco, bueno, soy cubana, empezando por ahí. Vine a terminar mi grado de teleco en la Carlos III y justo ahora estoy terminando un máster en minería de datos y Power BI. En el último año de la carrera, pues estuve involucrada en un proyecto que hacía tratamientos de datos, que os contaré ahora un poco más. Y la verdad, entre el proyecto de carrera y Ana María Bisbé, que es una amiga de mi madre y bueno, que yo le digo que es como si fuera mi tía de sangre, vamos, casi. Me fue introduciendo a este mundo y la verdad que a mí me ha encantado muchísimo. Así que me he redirigido prácticamente como en mi tiempo personal a estudiarme todos estos temas relacionados con el análisis de datos. Llevo 3 años en Telefónica, 2 años como becaria y 1 año ya contratada en el departamento de estrategia, que la verdad aporta, por lo que yo veo, conocimientos de negocio, porque bueno, Teleco es una carrera bastante técnica, con lo cual ya al estar en un departamento como estrategia te da una visión más de cómo funciona la empresa, pero a nivel general sin entrar en los detalles, ¿no? Y eso yo creo que complementa bastante bien. Y un proyecto que inicié este año, de hecho, es como mentora de Technovation Girls, que es un proyecto que anima a las niñas a codificar y empezar con la programación, lo cual está genial. Y yo, pues nada, vi la oportunidad de ser mentora, que bueno, que la verdad es que soy bastante joven como para estar, ¿no?, guiando, pero nada, me pareció bastante interesante. La verdad que los proyectos tienen un fin humanitario, con lo cual mejor si se puede hacer algún tipo de beneficio para el mundo. Entonces, nada, las chicas que mentoricé quedaron finalistas de España, o sea, no ganaron nada, pero sí que quedaron finalistas por parte de España, con lo cual fue un reto bastante interesante. Entonces, bueno, ¿qué veremos hoy? Pues, como os comentaba antes, haré una introducción sobre qué me llevó a unir R con Power BI, el tipo de datos que estábamos tratando en el proyecto de fin de grado y que estaban interesados en el departamento que me tutorizaba a mí. Y bueno, nada, veremos cosas muy básicas, porque la idea es eso, que entendáis un poco más cómo funciona R con Power BI, qué cosas se pueden hacer, qué es mejor, tema de errores que te pueden salir, que son muy comunes y cómo solucionarlos para que no cunde el pánico tampoco. Entonces, bueno, os comento, en el departamento donde yo estaba, era un proyecto que querían analizar los datos que son, como ahora mismo, pues nada, nosotros nos pasamos casi todo el tiempo en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, bueno, Facebook ya menos, pero en Instagram, todas esas redes sociales. Entonces, las productoras de películas están interesadas en ver cómo influye esa actividad en las redes sociales en los ingresos de las pelis, ¿no? Y además porque, evidentemente, al hacerse promoción en este tipo de medios es mucho más barato que medios tradicionales como puede ser la tele, la radio, los pósters que vemos en las mismas maquesitas de autobús, de paradas de autobús y eso. Entonces, pues nada, así surgió el proyecto. Entonces, sobre todo la carga de trabajo fue en recopilar la información, porque había que hacer web scraping para coger la información de Facebook,
porque claro, es un proyecto de universidad, mientras menos te puedas gastar mejor, con lo cual sin tener que pagar ningún tipo de empresa que ya recopilara los datos o lo que fuera, pues había que recoger los seguidores de cada una de las películas en Facebook, en Twitter, los actores de esas películas. Entonces, pues nada, era muchísima información que todo sí fue guardado en una base de datos y de ahí, pues nada, teníamos todas las películas con su ID, teníamos sus actores, la cantidad de seguidores o posts que hacían cada película en sí, como los actores y cuántos seguidores tenían. Toda esa información la fuimos recogiendo, ¿no? La metimos en una base de datos y después hicimos algún tipo de filtrado porque estábamos interesados en predecir. Entonces, como queríamos predecir, pues teníamos que tener un rango de tiempo, ¿no? De meses para poder filtrar qué películas iban a pertenecer a la muestra. Finalmente terminamos con 263 pelis en una fecha desde agosto de 2018 hasta finales de marzo, y lo que intentamos hacer fue un panel data que es regresión para poder estimar. Mirando hacia atrás, claro, como no tenía tantos conocimientos sobre predicción ni de análisis de datos, a la hora de hacer una regresión igual valía la pena más probar otros tipos de algoritmo de machine learning o lo que sea, que igual podían mejorar mucho más el algoritmo de predicción. Sí que es verdad que, por ejemplo, la regresión ayuda a determinar qué influencia tiene cada variable, ¿no?, en el resultado final, que eso con Machine Learning tampoco se puede ver mucho porque es más como una cajita negra. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer en Power BI con R? Pues, primeramente podemos importar datos, CSV, Excel. De hecho podemos descomprimir hasta un .zip. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer. Sobre todo, ¿y por qué voy a querer importar algún dato con R si lo puedo hacer directamente haciendo clics en Power BI? Nada, es que si ya tienes hecho el código en R, es simplemente copiar y pegar y ya está. O sea, es más que otra cosa más que se puede hacer en Power BI. Entonces, lo que sí también que es bastante interesante que se puede hacer con R son las transformaciones. Entonces, hay un montón de transformaciones porque R es un lenguaje que fue creado, bueno, que se utiliza muchísimo para eso, ya sea, por ejemplo, en temas de procesamiento de texto. Como mismo se utiliza Python, pues R tiene muchísimas librerías que pueden ayudar a hacer ese tipo de transformaciones. Y además es que si ya tienes hecho el código y ya tienes todo hecho, es y pegar, es muy fácil, la verdad. Y luego también visualizaciones propias que son de R, que sí que son un poquito más estadísticas, si podemos decirlo de una forma, que te ayudan a comprender más la relación entre las variables, pero ya es más análisis estadístico. No sé si habrá algún estadístico en la sala. Yo no soy estadística, con lo cual mi conocimiento es bastante general. Si digo algo que está mal, por favor, perdonadme. Entonces, nada. RStudio necesitáis tener el lenguaje en sí instalado en vuestra PC para poder ejecutar los scripts. Se puede descargar de forma gratuita en la página de descarga. Y yo sí también os recomiendo que tengáis un IDE. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil ejecutar primero los códigos en tu IDE para comprobar que funcionen bien. Porque si no, es más complicado a la hora de ver específicamente dónde tienes el error o qué es lo que puede ser que esté fallando. Entonces, pues nada, yo recomiendo que os instaléis. Yo personalmente utilizo RStudio, pero sí que es verdad que hay otros IDE que podéis utilizar. Os dejo la lista luego en la presentación cuando os la comparta. Tenéis varios enlaces donde podéis ir. Todo de Google, que seguro también os ayuda. A ver, me he perdido con el ratón.
Vale, una vez instalado R y el IDE que queráis, aseguraros de que está, ¿no? Porque sí que hay diferentes versiones, entonces igual tenéis una versión antigua y hay muchas actualizaciones de las librerías que pueden ser que den un error si no lo tenéis actualizado. Cintia, una Sí, preguntita. ¿Se puede utilizar Visual Studio Code? Pregunta sí, Rosa. sí, sin ningún tipo de problemas, o sea, IDE cualquiera. Simplemente es eso. Aquí, de hecho, veis que, bueno, no se ve, pero podéis seleccionar a la de los IDEs con cuál IDE queréis que se ejecute cada script. O sea, eso luego es a vuestra conveniencia. Pues vamos, ahora manos a la obra. Pues, como os comentaba, se pueden importar todo tipo de datos en R, tanto CSV, Excel. De hecho, se pueden importar, R tiene datos que son propios del lenguaje, un montón, que la gente lo utiliza mucho para jugar y para hacer transformaciones porque son datos que son muy fáciles, porque no tienen ningún tipo de datos nulos, ni tienen cosas raras, ni nada de eso. Entonces, la gente lo utiliza mucho para jugar con ellos. Entonces, bueno, solo por... Entonces, os abro a ver si veis. Veis ya, ¿no? Vale. Entonces, a ver, a la hora de importar a la hora de importar datos en Power BI, pues es tan fácil como todo de Power BI que casi todo se hace con un clic, casi todo. Entonces aquí, veis, tenéis la opción de más, perdonad que lo tengo en inglés. Entonces en Other tenemos aquí la posibilidad, lo buscamos, pero si ponemos RScript, pues ya nos sale para seleccionar que queremos importar los datos con R. Entonces aquí es tan fácil como poner qué queremos importar. En el caso de que queramos importar un conjunto de datos propio de R, que por ejemplo R tiene uno que se llama Iris, que tiene datos de las longitudes y el ancho de los pétalos y los sépalos de varias flores. Entonces aquí, pues nada, copiamos el código, que ya veis lo fácil que es, lo copiamos, le damos OK. Y si no se me apaga el portátil, pues nos selecciona aquí y ya nos muestra todos los datos que vamos a importar. Y ya el resto es como lo normal. Si como lo queráis transformar, si queréis hacer algún tipo de juego con los datos, ¿ves? Aquí está, tenemos el largo, el ancho del pétalo, del sépalo y luego la especie que está aquí. Entonces nada, le damos a cargar o los transformamos a nuestra conveniencia. Eso es una de las formas, o sea, esto es un dataset que es propio de R. Entonces, otro que podemos hacer, además, bueno, aquí solamente por un tema de que os puede dar un error, puede decir que hay un error en alguna librería y que no hay ningún paquete instalado que se llame como el paquete que necesite utilizar en ese script, que este no es el caso, ¿vale? Pero si os da el error, es la ventaja de utilizar RStudio. ¿Lo veis? ¿Veis RStudio? ¿Sí? Vale. Sí, pues sí. Es tan fácil, aquí tenéis varias pestañas, pues en la pestaña de paquete, si le dais install, pues aquí escribís el nombre del paquete que os está diciendo que tenéis algún tipo de error. Por ejemplo, no sé, me lo voy a inventar, este paquete, ¿vale? Le dais install y ya está. Es tan fácil como eso. Se acabó, no hay más problemas. Vale, seguimos. Que, o sea, me voy acordando de cosillas que os tengo que ir diciendo. Vale, otro tipo de datos que podemos importar, pues son Excel y CSVs. Nada, como mismo importaríamos, en vez de estar, por ejemplo, si ya tenéis el código Ember, que aquí en Power BI la verdad es que no vale la pena porque es tan fácil como tocar aquí donde pone Excel, pero digamos que queremos importarnos nosotros porque ya lo tenemos puesto en código, que aquí veis
El set WD es simplemente decirle dónde tiene que ir a buscar el archivo, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la librería de readxl, que es la que nos permite leer el Excel, con lo cual tuviéramos que si no la teníamos instalada, pues instalarla. Pero ya os enseñé más o menos, o sea que es súper sencillo, instalar un paquete en R con el RStudio. Y bueno, aquí sería el ejemplo de importar un CSV. Luego, otro ejemplo bastante interesante, ¿vale? Es el de poder descomprimir un punto zip. De hecho, si veis aquí, en el ejemplo que tengo, a ver si puedo poner el puntero. Vale, en este ejemplo, o sea, de hecho se lo descarga hasta de una página web, que es súper fácil. A ver si me permite hacerlo sin problema. Get data, le damos otra vez a más. Va cargando. Vale, le damos RScript. Vale. Cogemos el código. Lo pegamos. Y en unos segundos pues estará cargando para que... Vale, pues aquí está. O sea, que fue a la página web, se descargó el archivo, lo descomprimió y además dices, pues mira, aquí tienes tu tabla y ya la puedes transformar, la puedes cargar y puedes hacer lo que te apetezca con ella. Ya está, vale. Y aquí la tenemos, que tenemos el PIB de diferentes áreas y el código de diferentes países y el código del país. Nada, la podemos cargar, transformar y hacer lo que queramos con ella. Entonces, bueno, transformación de datos con R en Power BI. Aquí, pues, transformación en la que se os ocurra, o sea, de todo tipo. Yo, por ejemplo, que manejo un poco más lo que es transformar datos con el lenguaje de programación, pues a mí me ha venido súper útil, porque es que ya tenía los datos transformados. No era de que, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? O, por ejemplo, a la hora de pensar cómo quiero transformar unos datos, a mí... me es mucho más fácil escribirlo en código porque como no conozco tanto la herramienta de Power BI, que sé que tiene muchísimas ventajas de transformación, ya luego viendo a los expertos, pues digo, ¡hala, mira, esto se puede hacer así también! Pues como yo pienso en código, pues nada, me es muchísimo más fácil escribir el código y luego ejecutarlo en Power BI y tener transformados. Entonces, ¿qué ejemplo os traía hoy para mirar? Pues os traigo un ejemplo de un for loops que lo puedo hacer yo sin tener que aprender M porque M no sé. También cómo podemos cambiar valores, o sea, reemplazarlos de una forma sencilla y además algo que es súper útil, que es a la hora de imputar los datos faltantes que tenemos. Que, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho en el proyecto que el scrapper pues había un día que fallaba y ese día, no se conectaba o no hacía lo que tenía o no cogía los datos o a lo mejor la conexión a la base de datos al servidor pues fallaba. Entonces ese día no teníamos datos y como estábamos interesados en los datos diarios para luego hacer una suma, pues nada, esto nos vino genial y os hablaré un poco por encima de qué función de R se encarga de hacer esto y los beneficios que tiene. Entonces, bueno, aquí pues, a ver, sí. Pues aquí, por ejemplo, lo que queríamos hacer, que os enseño en Power BI, nos vamos ahora para transformar los datos, pues donde se va a transformar los datos en Power BI. Y entonces, por ejemplo, os enseño qué era lo que quería hacer. Lo que quería hacer era, que este no es, perdona, es este de aquí. Vale, ¿qué quería hacer? Pues yo tenía, primero enseñaros la tabla, que veréis que es gigante, o sea, todo esto teníamos con millones de columnas para poder analizarlas. Entonces, por ejemplo, teníamos de cada una de la base de datos de películas, teníamos sí la cuenta de Twitter, de Facebook e Instagram, pero nos era más fácil, por ejemplo, a la hora de recontar, oye, que yo quiero saber, mi tutora me decía, no, que yo quiero saber qué pelis tiene, cuántas pelis tienen Instagram, o cuántas pelis tienen Twitter, o cuáles tienen de las tres. Pues yo digo, vale, pues yo vengo y en mi cabeza digo, pues es mucho más fácil escribirme mi código de R y ya está. Entonces,
nada, lo que viene es, va contando por si la peli tiene Twitter, pues pone 1 y si no, pues pone 0. Entonces así me crea 3 columnas nuevas, ¿vale? Con ceros y 1 en dependencia si la peli tiene Twitter o no. Vale, esto cuando le das OK, ¿vale? Veis la diferencia que aquí no tenemos las 3 columnas finales. Cuando le damos a ejecutar el script, que no lo voy a hacer ahora porque si no... O sea que ya lo tengo hecho, pero si os demostraba desde cero esto se iba a tardar siglos por la cantidad de datos que tiene. Entonces, nada, al final tenemos nuestras 3 columnas simplemente diciendo un 1 si tiene Twitter, si tiene Facebook o si tiene Instagram. Y luego, claro, a la hora de visualizarlo en Power BI, pues es muchísimo más fácil porque le haces una suma de todo eso y ya está, sabemos el total por cada una de las redes. Vale. Seguimos con los ejemplos. Vale, otro error común que puede salir a la luz cuando estamos utilizando R en Power BI. Toda la configuración del origen de datos se debe establecer en pública. Es así, porque sí. Entonces, el resto de los pasos de una consulta del editor de Power Query también deben ser públicos para poder ejecutar los scripts. Es tan fácil como poner público a la hora después de ejecutar el script y ya está. O sea, es simplemente cambiarlo si lo tenéis a privado o a público y sin ningún tipo de problemas. Luego, otra transformación que hice, que os hablaba, era de cambiarlos, porque mi tabla tenía una columna que me decía, ¿vale? Que es esta de aquí, si la peli pertenecía a un distribuidor que era mayor o no. Entonces, ¿qué es esto que es mayor o no? Esto significa que el distribuidor tuvo un ingreso de más de 10 millones el año anterior. Entonces, claro, pero cuando yo visualizo esto, digo, 1 y 0, mayor igual a 1, vale, ¿qué es eso? A mí no me habla nada. Entonces, pues nada, a la hora de ejecutar el script, pues nada. Tan simple como, oye, que si es 1, ponme mayor y si no, ponme no mayor. Ya está. O sea, era simplemente eso lo que tenía que hacer el script. Cuando lo ejecutamos, pues al final teníamos... A ver que lo encuentre porque... pues aquí está. Mira, la columna de tipo de distribuidor, pues ya tenemos si es mayor o no mayor. Entonces, ¿qué diferencia nos hacía esto? Pues que a la hora de visualizarlo... A la hora de visualizarlo... que no lo encuentro ahora que se vea si es mayor o no mayor. Pues veis, aquí tenía mayor o no mayor de 1, sin embargo, si a este filtro en vez de a este le ponía el tipo de distribuidor, vale, no le sale, vale, pues no sale nada. Que en la siguiente, que no encuentro ahora dónde está, debería salir pues si era mayor o no. Pero no pasa nada, seguimos con los ejemplos. Y luego, que era la última parte de transformación que os quería enseñar, o sea, esto de transformar, aquí lo que he hecho es generar en mi muestra aleatoriamente un número de nulos, ¿vale? Porque ya no los tenía, con lo cual tampoco me valía la pena generarlos yo porque eran muchísimos datos, y lo que he hecho es crear un número de nulos aleatorios en cada una de las variables que he seleccionado. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, podemos ver que hay 178 muestras sin ningún tipo de nulos. Luego hay 48 muestras que tienen nulos en la parte de comentarios, 42 en la parte de shares y 17, por ejemplo, que tienen tanto shares como comentarios que son nulos. Entonces yo digo, bueno, y luego después que tenga estos nulos, ¿cómo puedo hacer para imputarlo? Pues hay un paquete en R que se llama mice, que implementa un método para tratar esos datos faltantes que tenemos, ¿no? El paquete crea múltiples imputaciones, de hecho tiene diferentes métodos para imputar que se van adaptando al tipo de datos que tiene. Os dejo más información en la presentación. Nada, es un algoritmo
para imputar tantos datos continuos como binarios, categóricos no ordenados y categóricos ordenados, con lo cual tiene bastante variedad y puede imputar datos continuos de 2 niveles, manteniendo la coherencia entre las diferentes imputaciones. Nada, yo lo recomiendo muchísimo que os leáis la información que os dejo por si os puede servir eso mismo, que tenéis alguna base de datos que tienen bastantes datos faltantes y no es como que las podemos eliminar porque sí, sino que va este paquete va aprendiendo de los datos y en dependencia del algoritmo que tú quieras seleccionar, tiene regresión, nada, tiene diferentes algoritmos que ayudan a generar esos datos que no tenemos. Entonces, por ejemplo, la idea es, ¿no?, que una vez que tenemos esos nulos imputados, por ejemplo, aquí vemos en este gráfico cómo va variando el nivel de nulos. Y finalmente, luego de aplicar esta función, ¿veis? Te crea diferentes datasets, de hecho te crea 5 y luego podemos escoger el dataset que queramos. Entonces, la gráfica, o sea, la gráfica de color azul es el original, los datos originales, y luego los color magenta son los diferentes, ¿no?, que él va imputando. Vemos cómo más o menos en cada uno de los magenta pues sigue el mismo patrón que tienen los datos azules, con lo cual, vamos, los imputa bastante bien a modo general, ¿no? Con lo cual eso, o sea, esta función os dejo la información para que os la podáis leer con más detalles porque todos los datos no son iguales y todos los métodos de imputación tampoco, y en dependencia de cómo son tus datos, pues escogerás un algoritmo u otro, pero está muy bien detallado en la documentación de R que os podéis leer sin problemas. A la hora de visualizar datos, que esos gráficos que os estaba enseñando antes son gráficos generados con código de R, lo que pasa es que no quería hacer spoiler de cómo se hacía, pero nada, veremos varios tipos de gráficos, veremos correlaciones, veremos un gráfico de puntos 3D y luego veremos cómo se pueden insertar también gráficos que son custom visuals de R que ya ha creado alguien y lo ha subido en el marketplace para que lo podamos utilizar. Entonces, ¿cómo podemos crear un script de R que nos ayude a la visualización? Pues es tan fácil como si tocamos aquí, nos sale esto y aquí debajo justo pues es donde vamos a escribir nuestro código seleccionando las variables que nos interesen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un tipo de gráfico que se utiliza muchísimo en estadística es ver la correlación que tienen diferentes variables. Entonces, a nosotros nos interesaba mucho porque si hay variables que son parecidas y además tienen una alta correlación, pues nada, no nos interesa incluirla en el algoritmo de predicción porque tienen una correlación bastante elevada. Entonces, por ejemplo, estos son dos gráficos, los dos muestran la misma información, de diferentes maneras. Entonces, bueno, cuando lo seleccionamos, ¿veis? Aquí está mi código de R. Simplemente y es copiar y pegar, decimos cuáles son las variables que yo quiero, de hecho aquí están todas las variables que yo quería ver su correlación, las selecciono de aquí arrastrando o seleccionándolas y pues ya está, me crea un dataset, un set de datos con esas variables y pues le digo que me muestre la correlación. Este tipo de gráficos o sea, no están predeterminados en Power BI, con lo cual para hacer análisis estadísticos vienen muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, los que tengan el color, en este caso el azulito más oscuro, pues significa que la correlación es mayor. Y los que tengan colores más claros, significa que están poco correlacionados esas dos variables. Entonces, por ejemplo, a la hora de construir los diferentes modelos, sabíamos que no podíamos incluir los likes que tenían los actores en Twitter con los seguidores en Facebook, ¿vale? Ah, no, perdón, que me he confundido. Por ejemplo, no podíamos incluir los seguidores que tenían en Facebook con los que tenían en Instagram, ¿vale? Porque si no, esas dos variables como
como estaban bastante correlacionadas, iban a distorsionar un poco la respuesta del algoritmo. Eso es uno. Luego, otro que es un poco, o sea, es un poco más visual para entender, es, por ejemplo, representamos cómo a medida que pasaban las semanas queríamos ver cómo se comportaban los ingresos y los seguidores de Facebook. Entonces, esto igual, según los datos, pues aquí hemos creado que es bastante chulo porque si vas variando el ángulo, pues esta gente se va dando la vuelta, por si no lo ves bien. Entonces eso, vemos, por ejemplo, cómo en algunas películas, ¿no? A medida que van aumentando las semanas sin los ingresos, pues, y los seguidores de Facebook, perdón, pues se van disparando los ingresos. Por ejemplo, en la parte de los seguidores de los actores ya no se ve tan así, porque no va hacia el final, sino que se mantiene aquí independientemente de si los seguidores de los actores eran muchos o eran pocos en el caso de Facebook. Entonces eso más o menos nos ayudaba a entender cómo se comportaban nuestros datos, ¿vale? Y luego en la parte de Custom Visuals, que es, por ejemplo, aquí os he creado una nube de palabras, ¿vale? Para poder agregarlo a nuestra página de Power BI, pues vamos aquí a Get More Visuals. Bueno, en español no sé cómo estará puesto, ¿vale? Perdonadme. Y aquí buscamos el gráfico específicamente que queramos utilizar. Entonces le damos a buscar. El Word Cloud, pues está aquí. Y le damos a agregar y ya nos crea el tipo de gráfico que queríamos. Entonces, uno, por ejemplo, ¿vale? Que ayuda mucho para el análisis de series temporales, ¿vale? Que es la utilización de un modelo ARIMA. El modelo ARIMA es básicamente un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de esos datos con el fin de encontrar patrones para poder predecir. Se utiliza muchísimo en series temporales, por ejemplo, en la predicción de lluvias o temas meteorológicos se utiliza bastante, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Que mi modelo no presenta una serie temporal. De hecho, si veis, por ejemplo, para el 18 de febrero predice que la cantidad de películas iban a ser 3, bueno, casi 4, cuando... A ver si contamos febrero aquí. Bueno, entre el 15 y el 22 de febrero, pues entre 4 pelis se han publicado. Pero más o menos estudia la tendencia de los datos, ¿vale? Y si es análisis temporal, por ejemplo, significa que va a haber que cada 12 meses o 6 meses o cada cuatrimestre se repite un patrón y entonces tiene todo eso en cuenta para predecir el futuro. Y de hecho, por ejemplo, le podemos poner cuántos periodos queremos que nos prediga, ¿no? Por ejemplo, si el intervalo que tenemos nosotros es cada 12 meses, pues igual queremos que nos prediga pues de aquí a un año adelante. Si lo que tenemos son semestral, pues yo nada más quiero que me prediga los 6 próximos meses. Entonces, ¿cómo me agrego este tipo de gráfico? Pues igual le doy a Get More Visuals, escribimos el nombre del gráfico. Si quieres predecir en algún proyecto que quieras mostrar ¿ves? Forecasting with ARIMA, pues aquí lo tenéis, lo agregáis, le ponéis el eje temporal, ¿vale? Y qué valor queréis predecir. Entonces, estos son gráficos que ya vienen preconstruidos en el marketplace de Power BI, ¿vale? En el App Source, y es simplemente ni tenéis que escribir una línea de código, ¿vale? Entonces, uno que sí, por ejemplo, algo que se puede hacer, que sé que Power BI tiene, pero que es bastante utilizado, es hacer clustering, ¿vale? Entonces, al hacer agrupación de diferentes valores, por ejemplo, yo el iris sí que tenía, ¿vale? Sí que tenía la especie a que pertenecía a cada una de los datos en dependencia del largo del pétalo y del ancho, ¿vale? Entonces, importando, esto es un scatter plot, una gráfica de puntos, ¿vale? Aquí vemos cómo se comporta según
estos datos, tanto el ancho del pétalo como el largo, ¿vale? Cómo se pueden ver los diferentes grupos de flores que teníamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y que es para lo que sirve mucho el hacer los diferentes clústeres. Si nosotros no tenemos a qué grupos pertenecen cada individuo de nuestros datos por sus características, igual nos interesa clasificar los diferentes tipos de clientes que tenemos en base a la frecuencia que nos compran o la cantidad que nos compran o a la reticencia, ¿vale? Pues nada, la verdad que el clustering viene genial, con lo cual R también tiene un paquete que es para hacer cluster, que ya veis, hay diferentes métodos, el que está utilizando es el K-means, ¿vale? Nada, son 3 líneas de código, bueno, de hecho es una línea de código que es lo que te calcula el K-means, ¿vale? Lo otro que estamos haciendo es agregándolo a una variable y lo mostramos en un gráfico igual de scatterplot. Entonces, si decimos, vale, no tenemos a qué grupo pertenece, pero si vemos, vale, pues las agrupa bastante bien. Esto sí que es verdad que es un conjunto de datos bastante sencillo, ¿vale? No tiene muchísimas complicaciones, pero veis cómo, sin tener el nombre de cada especie, veis cómo los gráficos son bastante parecidos, ¿vale? Porque lo que hace es una predicción, calcula los centroides de cada clúster y ya está. Entonces, vemos que sí que lo predice bastante bien. Entonces, nada, hasta ahora creo que era esto. Creo que tenía algún ejemplo de error que puede salir. Vale, igual, sí que es verdad que a veces Power BI te dice, oye, ¿quiere que te instale estos paquetes que en tu código estás utilizando pero que no los tienes en tu sistema? Y le damos a instalar. Aquí, espera que no me sale la opción del puntero. Bueno, si lo veis, o sea, aquí le damos instalar y nos instala los paquetes y felices como perdices, ¿vale? Pero sí es verdad que, como os decía antes, pues a veces si bajamos me dice, oye, que no podemos visualizar este gráfico que nos quieres enseñar. Y yo, vaya. Pues nada, al final te dice, oye, que no hay ningún paquete instalado que se llame Plotly. Ah, pues vale, pues vas al RStudio, ¿vale? O al IDE que tengas de R, le das instalar paquete y ya está. De hecho, la línea de código para instalar un paquete sin tener que hacer clic es install.package y entre paréntesis el paquete que quieres le das enter y ejecuta el código. Con lo cual es bastante sencillo con el RStudio o sin el RStudio. Así que nada, esto ya está. Entonces, esto es en el caso de, ¿veis que no salen las visualizaciones, los gráficos? Pues eso, ¿veis? Que a veces sí que nos da la opción, oye, que no tienes Plotly instalado, pues nada, le doy install. Él te dice, bueno, pues ya te he instalado todos los paquetes que no tenías, con lo cual ya está. Y cuando termináis, pues cerrad todos los mensajes y ya os salen. Pero sí a veces os da el error de que no tenéis un paquete específico, con lo cual os lo tenéis que instalar vosotros. Nada, esto ha sido una sesión bastante rápida, ¿vale? Sin ir línea de código por línea de código. Si queréis algún tipo de sesión que sea así, pues ya sabéis, se la tenéis que pedir a Ana María. Y yo encantada de hacerla para revisar en más profundidad datos estadísticos o si hay algún otro tipo de visualización que estéis interesados y cómo hacerla u otra transformación que sea mejor con R sin ningún problema. La idea de esta sesión es que vierais cómo se puede empezar a utilizar R con Power BI si os hace falta, si estáis interesados en hacer diferentes tipos de predicciones con los datos que tenéis. R es un buen lenguaje para ello. Nada. Como veis, Power BI pues es una super herramienta que ofrece la posibilidad de integrar capacidades del mundo analítico, como es el lenguaje R y de hecho también con Python, ¿vale? Que lo hemos estado viendo durante varias sesiones de Power Platform Madrid.
que además que el uso de R con Power BI, la idea no es reemplazarlo porque hay muchísimos gráficos y funcionalidades de Power BI que son muy chulas y que se ven mucho mejor de hecho en Power BI que en el propio R, con lo cual la idea que tenemos de utilizar R con Power BI es complementarlo, ¿vale? Y lo otro es que no quiero parecer una persona ni millennial ni nada de eso, que no estoy segura, de hecho no sé si mis años son de los millennials, pero que hay un mundo por explotar en las redes sociales para vuestros negocios que la verdad y más ahora con el tema del coronavirus, que todos los medios digitales y las compras online se han disparado, con lo cual es una posibilidad que yo recomiendo que explotéis, porque además no es gratis a la hora de hacer tipo de advertising o de captar clientes por redes sociales, pero sí que es verdad que es mucho más barato que los medios tradicionales. Y nada, espero que os haya servido esta sesión. Os dejo los diferentes links a tanto de documentación de R como de dónde descargaroslo, de diferentes vídeos de YouTube que son introductorios, que os explican con más detalle cómo hacer las cosas, por si os interesa os lo podáis ver. Y pues nada, si tenéis alguna pregunta. Sí, Cintia, aquí tenemos una pregunta de Edison. Sí. Que nos pregunta que cuál es la diferencia de aplicar R o Python en Power BI. Pues buena pregunta. Sí, yo creo que en general R se creó o es mucho más utilizado para todo lo que tiene que ver con análisis estadístico, principalmente eso, pero sí que es verdad que Python ha ganado tanto protagonismo en los últimos años que se han creado igual tantos paquetes para el uso, para ser algoritmos de Machine Learning y tan fácil es su uso y con muchísimos ejemplos en Internet, que yo la verdad no sabría decirte cuál es la diferencia en sí de utilizar uno u otro. Es simplemente, la diferencia es el tiempo en que vas a invertir en aprender. ¿Vale? Sí que puede haber alguna cosa que es mucho más sencilla hacerla en R que Python, no digo que no, pero si ya tienes aprendido uno de los dos, pues ya está. O sea, que lo puedes seguir utilizando sin ningún tipo de problemas, tanto en Power BI, ya sea R como Python. Yo te diría que es a gusto del consumidor. Claro, o sea, si ya lo tienes aprendido... Al que le gusta R, pues efectivamente va a usar R con Power BI. Al que le gusta Python, pues Python con Power BI. Es encontrar lo mejor de todos esos mundos. Justo, hay muchísimas cosas igual, por ejemplo, para lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que tanto R como Python están muy bien. De hecho, yo he ido buscando, oye, ¿cómo se hace esto en R? ¿Cómo se hace esto en Python? Y pensando y tal, y la verdad que es relativamente fácil, o sea, el nivel de dificultad entre los dos lenguajes no varía nada. Para temas de Machine Learning, por ejemplo, o temas estadísticos, como te digo, sí que es verdad que se suele utilizar más R, pero me imagino que es ya porque la gente, de hecho, hace un montón de tiempo lo viene utilizando y es, como dicen, el lenguaje de programación de los estadísticos. De hecho, yo en el máster para programar algoritmos lo hemos hecho en R y, sin embargo, para temas de web scraping y ese tipo de cosas lo hemos hecho en Python. Nada, o sea, yo recomiendo R porque es el lenguaje que estaba utilizando ya desde el principio y donde había hecho la transformación de los datos. De hecho, por eso empecé con R y no con Python, pero estoy segura que transformarlo era igual de fácil en R que en Python. Es ponerse. O sea, si ya tienes uno aprendido, tirar, y a no ser que veas que es mucho más fácil o tienes una línea de código menos en R, pues tampoco aconsejaría uno u otro. No sé si hay más preguntas. ¿Sí? Tenemos otra pregunta por aquí de Alberto. ¿Qué técnicas podemos utilizar y paquetes para la exploración de datos? Pues ahí la verdad hay una exploración, hay un paquete que es básico de Python que se llama deplir, ¿vale? Que se utiliza muchísimo a la hora de transformarlos, de visualizarlos y temas de, por ejemplo, que te da la desviación estándar, te dice cuántos missions tienen.
Todo eso es bastante sencillo. Ay, he dicho Python. Perdón. EDR, es un paquete de R, perdona, que he dicho Python y me he dado cuenta. De hecho, es un paquete que se llama dplyr, que la verdad que a la hora de encontrar y de hacer ese análisis con los datos, yo lo aconsejo bastante. Y no es un paquete extra, de hecho viene ya preinstalado con R, así que nada, buscando información en internet, pues de las diferentes funciones que tiene, porque es bastante amplio todo esto de R, entonces un paquete puede tener millones de funciones que te hacen diferentes trabajos, entonces buscando qué tipo de transformación o qué tipo de estudio quieres hacer con los datos, pues se utiliza una función u otra. Muy bien. Yo te quería hacer una pregunta mientras alguien se anima por ahí, es darle un poco la vuelta a las sesiones. Hoy hemos visto qué aporta R para la gente que está con Power BI. Yo te voy a hacer la pregunta al revés. Para alguien que está en el mundo de R, ¿qué le aporta Power BI? Pues a ver, lo que aporta para mi gusto es lo dinámico que es, ¿vale? Porque en R sí que es verdad que tú puedes ir sacando 10.000 gráficos y bueno, que ahora quiero ver esto, espera, pero ahora quiero ver lo otro. Y se te quedan como muy perdidos en el historial de gráficos que vas ploteando, como se dice normalmente. Entonces, lo dinámico que es Power BI a la hora de filtrar los datos, o sea, construir diferentes visualizaciones es sobre todo lo que le aporta, ¿no? Lo que le aporta a R, porque al final, bueno, eso y que es mucho más fácil el tema de transformación, ¿vale? Porque al final con R sí que es verdad que tienes que aprender el lenguaje y a lo mejor, pues nada, para hacer lo mismo que estaba haciendo antes, por ejemplo, de 3 columnas poniendo un usuario en dependencia si tenía uno o no, pues con 3 clics en Power BI lo tienes. En R pues tienes que hacer unas cuantas líneas de código, ¿sabes? Entonces, nada, yo creo que es la sencillez y la dinamicidad que le aporta, sobre todo. Estupendo, muy bien. No sé si hay alguna duda más y mientras la gente se pregunta si tiene alguna duda y se anima a ponerlo, pues si os parece... Sí, lo que sí hay es mucho agradecimiento, Cintia. Sí. Tienes muchos mensajes, a la gente le ha gustado mucho la sesión. Muy agradecido de lo que has compartido, de la documentación que has dejado también. Así que enhorabuena y muchas gracias por la sesión. Nada, la verdad que el tiempo no era muchísimo y ya os digo, o sea, yo no soy ni una experta en R, ni una experta en Power BI, ni la que más sabe de estadística, ni nada de eso. O sea, soy un estudiante de máster que va tocando y va buscando y adaptando el conocimiento a lo que necesita saber, ¿vale? O sea, hay cosas que se me escapan. Yo sé que R es un lenguaje que es amplísimo y tiene muchísimos beneficios para transformación y análisis estadístico con los propios datos que te ayudan a entenderlo y sacar mucha más información. Lo que pasa es que, claro, al no dedicarme a eso 100%, pues voy buscando, ay, espera, pues ahora quiero hacer esto. Vale, pues ya sé que lo mismo de lo de imputar de datos faltantes. Pues que no tengo datos faltantes, pues busco en internet cómo se puede imputar datos nulos que tengo en mi dataset. Pues nada, mira, esta función del paquete de R pues te hace todo esto. De hecho te permite eso mismo que os enseñaba, los diferentes gráficos de ver cuántos nulos tengo por cada una de mis variables y cómo se comportan. Ese tipo de gráficos, ¿vale? Lo hace un solo paquete en R y ya os digo, cada paquete en R no tiene una sola función, tiene millones de funciones que hacen diferentes cosas y dentro de cada función tienen diferentes parámetros que los vas ajustando, ¿no? en dependencia de cómo ves que se van ajustando a tus diferentes datos, pero nada, eso, os dejo la documentación, si os interesa investigar un poquito más, pues nada, ahí la tenéis y cualquier duda que tengáis, pues tenéis también mis datos de contacto y me podéis escribir sin ningún tipo de problema. Perdona, Cintia, una última pregunta. Sí. ¿Has encontrado algún problema en cuanto a
volumetría de datos, o sea, que has llegado a un límite de tratamiento y que Power BI o tanto R uno u otro no te llegara a responder en el tiempo que tú esperabas? ¿O a partir de qué volumetría? Claro, es que hasta ahora yo no he tenido ningún tipo de problemas con el volumen de datos. Sí que es verdad que todo depende del procesamiento que tenga la máquina, ¿vale? Por ejemplo, lo que me pasó a mí en la otra sesión de Power Platform fue eso, que el volumen de datos era tal que serán 80.000 filas, ¿sabes? Que era tal que tampoco es tanto, ¿vale? Pero el portátil digo, hasta aquí doy y no puedo seguir. Entonces yo creo que depende de eso, que depende de las capacidades de procesamiento que tengas localmente. Luego si ya has servidores, la verdad que sí, hombre, se demora porque depende de la complejidad. Por ejemplo, yo he intentado en el máster temas de Machine Learning, ¿vale? Y sí que es verdad que se demora, en dependencia de la cantidad de datos, puede ser que se demore, yo qué sé, 3 horas. Pero lo hace, ¿vale? O sea, lo sacas sin ningún tipo de problemas, tú lo dejas ahí ejecutando, te vas a hacer lo que quieras y luego ya cuando regresas pues tienes los resultados. Pero hasta ahora no ha tenido ningún tipo de problemas, ni con la cantidad de datos ni con los algoritmos, porque en Machine Learning sí que se utilizan algoritmos bastante potentes y sobre todo no lo haces una vez, sino que lo haces algo que se llama validación cruzada, que es hacer lo mismo varias veces pero con diferentes semillas para que no se quede con un solo set de datos, sino que lo vaya variando en lo que va entrenando, con lo cual, o sea, en dependencia de la cantidad, pues sí que se demora, pero yo no he tenido ningún tipo de problemas, al menos con R. No he probado o sea, no he intentado volcar tantos datos en Power BI porque hasta ahora no me ha hecho falta. Fíjate, Javier, que yo tengo un ejemplo que podía cargar millones de datos en Power BI, millones de registros y hacer con ellos lo que fuese, un gráfico, pero lo que necesitaba era quitar detalle. Con lo cual, cuando llamaba al Group By desde Power Query, se moría. Eran muchos millones. Entonces me tuve que ir a Python, hacer el Group By fuera y traerme ya los datos agrupados. Un caso real de los datos de la circulación de los coches, los puntos donde se mide la circulación de los coches en Madrid para poder comparar con los índices de calidad del aire. Y me pasó eso. A mí es la única vez que se ha bloqueado absolutamente Power BI que no pudo respirar. Y no pudo porque el Group By había que hacerlo por encima de millones de registros. Entonces, Python lo hacía rapidísimo, súper cómodo y ya le entraban los datos agrupados. Vale. Agrupados. Ok. Claro, yo me imagino que también tenga que ver cómo acceden a la información en términos ya de hardware, ¿no? O sea, a lo mejor Python y R están escritos o están diseñados en un modo que accede mucho más fácil al procesamiento en sí de la máquina local y Power BI no tanto, por eso igual se demoran un poco más. O ya le da el infarto total al portátil. Estupendo, pues bueno, pues aquí se siguen reiterando las felicitaciones, así que nos sumamos a ellos. Muchas Cintia, gracias muchísimas a todos. gracias No, a por vosotros. excelente sesión y bueno, seguro que a muchos de los que han asistido hoy que no habían visto absolutamente nada de R, pues les anima a empezar a utilizar los objetos visuales o instalarse el RStudio y empezar a cacharrear, que es un poco la idea. Así que muchas gracias. Vamos a presentar la siguiente sesión. José, de la que vas presentando, ¿puedes contestar tú a la pregunta de Fernando? A ver, que se me ha ido la pregunta, se me ha ido por aquí. Sí, la pregunta es, ¿alguna sugerencia para trabajar con listas de SharePoint en Power BI? Al trabajar con campos de tipo URL o de tipo persona, es necesario expandir dichos campos en Power Query, lo que ralentiza mucho la carga. ¿Tú has trabajado con las listas, José? Me parece que sí, ¿no?
Sí, hemos trabajado con listas. Lo que pasa es que, bueno, aquí el problema de lectura de lista que aquí apunta, a nosotros no se nos... O sea, de tipo persona. Entiendo que aquí a lo que se refiere es quizá que está accediendo a información del directorio activo, de SharePoint. Bueno, si queréis luego cuando en la parte final abrimos un poco cámaras y entramos un poco más en detalle si quieres, Fernando. Vale, Esta mejor. pregunta, ¿vale? Sí. Venga, estupendo. Gracias. Nada.